La mañana era inusualmente sofocante. María Hernández limpió el cristal empañado del mostrador y dispuso la fruta fresca que había llegado hacía una hora. Los mangos estaban especialmente buenos, grandes, con un ligero rubor en los laterales. Los recordaba de su infancia, cuando crecían en el huerto de su abuela en Venezuela. Ahora, después de 3 años en Colombia, los recuerdos de su tierra natal le producían sentimientos encontrados. La pequeña tienda de comestibles donde trabajaba estaba en la esquina de una calle muy transitada. Los oficinistas entraban por la mañana temprano a por café y bollería recién hecha, las amas de casa por la tarde y los estudiantes por la noche. María conocía de vista a casi todos los clientes habituales, recordaba sus preferencias y eso le daba cierta estabilidad a su vida ilegal. «Buenos días, señora María», sonó una voz. La pequeña Rosita, hija de una vecina, entró en la tienda con unas monedas en el puño. «Mamá me ha pedido que compre leche y pan». María sonrió a la niña. A pesar de su miedo constante a ser descubierta, eran momentos como este los que la hacían sentirse parte de este pueblo. Sacó pan fresco de la estantería, aún caliente del reparto de la mañana, y vertió leche en una botella de plástico. El día se alargaba. María fichaba mecánicamente los artículos, daba el cambio, colocaba los nuevos productos en las estanterías. Pensaba en la noche que se avecinaba. Gabriel, su marido, había prometido volver pronto. Hablaba de noticias importantes relacionadas con su pequeña empresa de transportes. Hacia la hora de comer, cuando el flujo de clientes se había calmado un poco, Lucía Gómez, la propietaria, entró en la tienda. Lucía Gómez, la propietaria, entró en la tienda con cara de preocupación y una inusual inquietud en sus movimientos. «María», se apresuró a decir mirando hacia la puerta, «tienes que irte enseguida. Viene una inspección fiscal. Van a comprobar las credenciales de todos los empleados». El corazón de María martilleó en algún lugar de su garganta. Sintió que se le enfriaba la espalda. 3 años de vida relativamente tranquila podían acabar en un instante. «Salgan por la puerta de atrás», continuó Lucía, empujándola hacia la trastienda. «Yo misma lo cerraré todo. Te llamaré cuando haya pasado el peligro». María se quitó rápidamente el delantal de trabajo, cogió su bolso y se escabulló por la estrecha puerta que daba al patio. Una vez fuera, no sabía a dónde ir. El camino a casa era largo y era peligroso ir por las calles principales. Podía haber inspectores. Se metió en una estrecha callejuela entre las casas, donde la lavandería le servía de refugio. El corazón aún le latía con fuerza. En momentos como aquel, la precariedad de su situación y la de Gabriel eran especialmente agudas. Un control de identidad y todo lo que habían construido aquí se vendría abajo. 20 minutos después, llegó al piso que habían alquilado. Era un pequeño piso de una habitación en la 4ª planta de un edificio antiguo. La pintura de las paredes estaba descascarillada en algunas partes y las cañerías hacían a veces ruidos extraños, pero era su refugio, su hogar. María abrió la ventana, dejando entrar el aire húmedo. En el alféizar había una maceta de geranios, la única planta que sobrevivía en su piso. La había comprado hacía 2 años en el mercado local y desde entonces la flor se había convertido en un símbolo de su nueva vida aquí, sin pretensiones y tenaz como era. El piso estaba tranquilo, solo se oían los ruidos habituales de la ciudad, el ruido de los coches, los gritos de los niños en el parque de al lado, la música que salía de la ventana de alguien. María miró el reloj. Eran solo las 2 menos cuarto. Gabriel no volvería hasta las 6, a menos que se retrasara con otra entrega. Sacó de la nevera los restos de la cena de anoche, arroz con judías y un trozo de pollo. Lo calentó en la cocina, pero no tenía ganas de comer. Los sucesos de la tienda la habían desequilibrado. ¿Y si Lucía ya no podía mantenerla en el trabajo? ¿Dónde buscaría un nuevo trabajo sin papeles? Su teléfono vibró.
Un mensaje de Isabela, su vecina y única amiga de verdad en Colombia. ¿Estás en casa? ¿Puedo pasar? Isabela vivía un piso más abajo. Se habían conocido la primera semana después de mudarse, cuando María había inundado accidentalmente su piso al no poder solucionar el problema de una lavadora que no funcionaba bien. En lugar de escandalizarse, Isabela había acudido a ellas con café y galletas diciéndoles que al principio todo el mundo tenía problemas con aquella máquina. «Pase», respondió María. 5 minutos después llamaron a la puerta. Isabela entró con una cesta de fruta en la mano. «Te he visto llegar rápido a casa», dijo, colocando la cesta sobre la mesa. «¿Ha pasado algo?» María le contó lo de la inspección. Isabela escuchó, negando con la cabeza. «Quédate conmigo hasta esta noche», sugirió. «Los niños estarán encantados. ¿Recuerdas que prometiste enseñarle a Diego a jugar a ese juego venezolano?» La sugerencia de mi amiga fue como un soplo de aire fresco. La perspectiva de pasar el resto del día en compañía de Isabela y sus hijos era mucho mejor que sentarse sola y torturarse con pensamientos ansiosos. El piso de Isabela siempre le había parecido a María la personificación de lo que soñaba, acogedor, lleno de risas infantiles y olor a pan recién horneado. Diego y Marisol, los hijos de Isabela, saludaron a la tía María con alegría. Pasaron varias horas jugando a juegos de mesa y escuchando historias sobre Venezuela. Cuando empezó a oscurecer, María se puso en marcha para volver a casa. Gabriel tenía que volver pronto y ella tenía que preparar la cena. Subió a su piso sintiéndose un poco mejor, aunque la ansiedad aún persistía. Quedaban algunas verduras y carne en la nevera. Comenzó a preparar una cena sencilla, repasando mentalmente los acontecimientos del día. El sonido de una llave en la cerradura la hizo estremecerse. Gabriel había vuelto. Gabriel parecía cansado pero contento. Tenía la camisa arrugada tras un largo día de conducción y un rastro de aceite de máquina en la mejilla. Le dio un beso a María en la mejilla y se dirigió directamente al baño, un hábito adquirido tras años de conducir. «¿Qué tal el día?», le preguntó María cuando volvió a la cocina secándose el pelo húmedo con una toalla. «Bien, entregamos un cargamento en Medellín y volvimos sin incidentes, aunque tuve que estar parado 2 horas a la vuelta debido a un accidente en la autopista». Se sentó a la mesa donde ya había un plato de cena caliente. «¿Qué hay de nuevo contigo?». María le contó lo de la inspección sorpresa en la tienda. Gabriel frunció el ceño, con la mano bífida congelada a medio camino de la boca. «Tenemos que tener más cuidado», dijo tras una pausa. «Quizá deberíamos buscarte otro trabajo. ¿Algo menos llamativo?». María negó con la cabeza. «¿Dónde? En todas partes hace falta identificación. Al menos Lucía tiene conciencia y paga a tiempo». Se quedaron en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. Al otro lado de la ventana oscurecía poco a poco y el ruido de la ciudad se hacía más silencioso. A lo lejos, un coche tocaba el claxon y en el piso de al lado sonaba una música apagada. «¿Recuerdas nuestro último mes en Caracas?», preguntó Gabriel de repente. Claro que se acordaba. Era el tipo de cosas que no se olvidan. Las estanterías vacías de las tiendas, las colas para comprar pan a partir de las 4 de la mañana, los constantes cortes de electricidad. Su barrio era cada vez más peligroso. Los robos aumentaban y la policía hacía como si no pasara nada. «Recuerdo cuando vendiste tu viejo teléfono para comprar medicinas para mi madre», respondió María en voz baja. «Y de todas formas no vivió para ver la primavera». Gabriel cruzó la mesa y le apretó la palma de la mano. «Hicimos bien en irnos de allí. Aquí tenemos la oportunidad de llevar una vida normal». María asintió con la cabeza, pero la duda se apoderó de su interior. ¿Se había normalizado realmente su vida? Seguían escondiéndose, temiendo cada control de identidad, cada policía en la calle. Después de cenar, salieron al pequeño balcón, el único lugar del piso donde podían respirar aire fresco.
Abajo, las ventanas de las casas vecinas ardían, pasaban coches raros. Un perro ladraba en alguna parte. «Tengo novedades», dijo Gabriel encendiendo un cigarrillo. El único del día, como siempre decía. «Estoy pensando en comprar otro coche. Usado, claro, pero en buen estado. El dueño es un conocido de Ramón, dispuesto a vender barato». María se puso tensa. Estaban ahorrando dinero para un día lluvioso, y la idea de gastar mucho la asustaba. «¿Seguro que es una buena idea?» Acordamos. «Es una inversión», interrumpió él. «Con la nueva máquina podré aceptar más pedidos. Ramón dice que hay bastante trabajo. Los clientes siempre piden transporte extra». Ramón era compatriota suyo, también de Venezuela, pero había llegado a Colombia mucho antes y había conseguido hacer contactos. Fue él quien ayudó a Gabriel a poner en marcha su pequeño negocio, le aconsejó dónde comprar su primer coche y le puso en contacto con clientes. «¿Y si pasa algo? Si el coche se estropea o...» «No pasará nada», dijo Gabriel con seguridad. «Lo he calculado todo. En 6 meses el coche estará pagado y podremos ahorrar más». María guardó silencio. Había aprendido a confiar en el sentido de los negocios de su marido. Era lo que les había ayudado a sobrevivir los primeros meses en Colombia, cuando habían llegado sin dinero ni contactos, sabiendo solo la dirección de un pariente lejano que luego se negó a acogerlos. La tarde se iba haciendo noche. De la calle llegaban las voces de los que llegaban tarde, el sonido de la música del bar de la esquina. María recordó la primera vez que llegaron a esta ciudad. Todo le había parecido extraño y hostil. Calles desconocidas, acentos diferentes, miradas recelosas de los lugareños. La primera vez vivieron en una habitación minúscula de una vieja casa de las afueras, donde el dueño no pedía documentos, pero cobraba el triple. Gabriel trabajaba como cargador en el puerto y volvía de noche, oliendo a pescado y sal marina. María aceptaba cualquier trabajo: fregar suelos en un restaurante, ayudar a las comerciantes en el mercado, cuidar a los hijos de otras personas. «¿Sabes?», dijo Gabriel de repente, apagando el cigarrillo. «A veces pienso en lo bonito que sería abrir mi propia tienda. Pequeña, pero mía. Así no temería cada inspección». María sonrió ante sus sueños. Sabía que requeriría papeleo que no tenían, permisos que nadie les daría, dinero que nunca ahorrarían. Pero había algo conmovedor en el hecho de que, después de todas las pruebas, no hubiera renunciado a soñar. A pesar de las ventanas abiertas, en el piso hacía mucho aire. María encendió un viejo ventilador que había comprado en rebajas. Su zumbido llenó la habitación de un sonido familiar. «Mañana tengo un vuelo temprano», dijo Gabriel, metiéndose en la cama. «Tengo que llevar un cargamento a Cali». María se tumbó a su lado, escuchando su respiración. Pronto se volvió constante. Él siempre se dormía rápido, como un hombre acostumbrado a apreciar cada minuto de descanso. Y ella permaneció despierta durante mucho tiempo, pensando en el cheque de la tienda, en los planes de su marido de comprar un coche nuevo, en su incierto futuro en este país extranjero que poco a poco se estaba convirtiendo en su hogar. Pasaron 15 días. La vida volvía poco a poco a la normalidad. Lucía llamó al día siguiente de la inspección y dijo que María podía volver al trabajo. Los inspectores se dieron por satisfechos con los documentos oficiales del personal y no indagaron más. Aquella mañana María recorrió la familiar calle que lleva a la tienda, mirando los escaparates de los pequeños comercios. El aire estaba húmedo por la lluvia de la noche y los charcos brillaban en el pavimento. Giró por un callejón que servía de atajo y se detuvo de repente. Un camión que le resultaba familiar, el mismo que conducía habitualmente Gabriel, estaba aparcado frente a uno de los bloques de apartamentos. «Qué raro», pensó, porque su marido le había dicho que hoy tenía un vuelo a otra parte de la ciudad. María quiso pasar de largo, pero algo la hizo detenerse. Una chica joven, delgada,
con el pelo largo y oscuro, salió de la entrada. No parecía tener más de 25 años. Se dirigió al coche, abrió la puerta y subió. María sintió que el corazón le latía más deprisa. Se quedó allí de pie, incapaz de moverse, hasta que el coche arrancó y desapareció al doblar la esquina. Su mente daba vueltas a docenas de preguntas sin respuesta. El día en la tienda pasó como un borrón. Atiende mecánicamente a los clientes, pero sus pensamientos vuelven una y otra vez a la escena de la mañana. 2 veces se equivocó al contar el cambio, algo que nunca le había ocurrido. «Hoy pareces distraída», comentó Lucía, echando un vistazo a la mercancía. «¿Va todo bien?» «Sí, solo que no he dormido mucho», mintió María, intentando sonreír. Por la noche, cuando Gabriel llegó a casa, no se atrevió a preguntarle directamente. Estaba de buen humor, hablando del éxito del día, de los nuevos clientes. «¿Dónde estabas esta mañana?», le preguntó, como de paso, mientras le dejaba la cena. «En el distrito industrial, recogiendo una carga para entregar», respondió él sin levantar los ojos del plato. «¿Por qué?». Solo preguntaba. Se apartó de los fogones para que él no pudiera verle la cara. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. María empezó a notar pequeñas cosas que antes había pasado por alto. Las llamadas nocturnas que Gabriel prefería hacer en el balcón, el nuevo hábito de mirar el teléfono cada pocos minutos, los retrasos inesperados en el trabajo. El viernes no pudo soportarlo y se lo contó todo a Isabela. Estaban sentadas en la cocina de su amiga mientras los niños veían dibujos animados en la habitación de al lado. «Tal vez sea solo una coincidencia», sugirió Isabela con cautela, sirviendo café en las tazas. «¿Dices que solo la viste entrar en el coche?». «Tendrías que haber visto qué aspecto tenía», sonrió María con amargura. «Joven, guapa, probablemente también de Venezuela. Allí teníamos a todo el mundo así antes de la crisis». Isabela guardó silencio, removiendo el azúcar en su taza. «Sabes, mi madre siempre decía, no saques conclusiones precipitadas hasta que veas las cosas por ti misma». Miró a su amiga con atención. «Podrías vigilar esa casa. Averígualo con seguridad». María negó con la cabeza. «No quiero ser ese tipo de esposa que vigila a su marido, hace escenas de celos». «No se trata de celos», interrumpió Isabela con suavidad. «Se trata de la verdad. Estás aquí sola, sin familia, sin apoyo. Tienes derecho a saber lo que pasa en tu vida». Esa noche Gabriel dijo que mañana tenía una reunión importante con un cliente. «Es sobre un nuevo contrato», explicó mientras recogía el papeleo. «Puede que se retrase». María sintió que todo se le agarrotaba por dentro. Lo vio guardar los papeles en una carpeta, mirar el móvil, alisarse el pelo frente al espejo. Cada movimiento que hacía le parecía sospechoso. A la mañana siguiente lo despidió como de costumbre, le dio un beso de despedida y le deseó un buen día. Y entonces, por primera vez en su matrimonio, empezó a seguir a su marido. El día estaba nublado y a punto de llover. María llevaba una chaqueta oscura con capucha, no tanto por el tiempo como para llamar menos la atención. Se sentía como la heroína de una serie barata de detectives, pero no iba a detenerse. La casa donde había visto a la chica estaba a 15 minutos a pie. Era un bloque de pisos corriente, de los que abundaban en su barrio. 5 plantas, pintura desconchada en las paredes, ropa tendida en cuerdas entre las ventanas. María se colocó en una pequeña cafetería al otro lado de la calle, pidió un café y esperó. El tiempo transcurrió con una lentitud angustiosa. Estuvo allí sentada casi 3 horas hasta que vio un coche familiar entrar en el patio. Gabriel salió del taxi, miró a su alrededor y desapareció rápidamente en la entrada. María sintió que se le entumecían los dedos mientras aferraba la taza de café, que hacía tiempo que estaba fría. Se obligó a esperar otros 10 minutos, pagó y cruzó lentamente la calle.
La entrada olía a humedad y a cocina de piso ajeno. María subió las escaleras, tratando de pisar lo más silenciosamente posible. En el tercer piso, oyó voces apagadas detrás de una de las puertas, la risa de una mujer, la voz familiar de su marido. Se quedó inmóvil frente a la puerta sin saber qué hacer. Tal vez aún tenía la oportunidad de marcharse, de hacer como si no hubiera pasado nada, de volver a su vida normal. Pero su cuerpo actuó por sí solo. Levantó la mano y llamó a la puerta. Las voces al otro lado de la puerta se silenciaron. Se oyeron pasos, el clic de la cerradura. La puerta se abrió y María vio a la misma chica, vestida de casa y con el pelo suelto. Detrás de ella, en la parte trasera del piso, Gabriel estaba congelado con una expresión de horror en el rostro. El tiempo se había detenido. María se quedó en la puerta mirando a la joven que tenía delante. Caroline, así se llamaba la amante de su marido, parecía sorprendida, pero no asustada. En su mirada se leía más curiosidad que vergüenza. «¿Quién es usted?», preguntó Carolina con un ligero acento venezolano, aunque sabía exactamente quién era. María sintió que le subía una oleada de rabia. Empujó a la chica y entró en el piso. Gabriel estaba en medio de la habitación, pálido, con la camisa desabrochada. Sobre la mesita había 2 copas de vino y un plato de fruta sin terminar. «María, te lo puedo explicar», empezó, dando un paso adelante. «¿Qué puedes explicar exactamente?». Su voz sonaba anormalmente tranquila. «¿Cómo me mentiste? ¿Cómo me traicionaste en este piso con ese...?». Vaciló, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Caroline se apoyó en la pared, cruzando los brazos sobre el pecho. Parecía completamente imperturbable, como si fuera un espectador en un teatro. «Gabriel me ha dicho que ya no vivís juntos», dijo con una leve sonrisa. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. María se abalanzó sobre su marido con los puños, golpeándole en el pecho. Años de emociones retenidas, miedo, inseguridad, todo se derramó en ese momento. «No eres nada», gritó, rompiendo en sollozos. «He estado contigo en todo. He pasado hambre en Venezuela, he huido aquí, he sufrido todas las humillaciones de una vida ilegal. ¿Y tú?». Gabriel trató de interceptar sus manos, diciendo algo, pero ella no podía oír. En algún momento, Caroline se interpuso entre ellos. «Cálmate», dijo con firmeza. «Los vecinos llamarán a la policía y todos tendremos problemas». La mención de la policía tuvo un efecto aleccionador. María retrocedió, respirando con dificultad. Echó un vistazo a la habitación, pequeña pero acogedora. Había cuadros colgados en las paredes y macetas con flores en el alféizar. No era un lugar de reunión temporal, era donde vivían. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó mirando a su marido a los ojos. Gabriel guardó silencio, con la cabeza gacha. «3 meses», respondió Caroline en su lugar. «Nos conocimos cuando yo buscaba trabajo. Gabriel me ayudó con la mudanza y luego...». «Cállate», María la cortó. «No quiero saber los detalles de tu...». Sintió que se ahogaba. Necesitaba salir, tomar aire. Pero las piernas no le hacían caso. Todo a su alrededor parecía irreal. Aquel piso, aquella chica, aquel hombre extraño que por la mañana seguía siendo su marido. «María», Gabriel hizo otro intento de acercarse a ella. «Hablemos con calma. Aquí no. Vayamos a casa». «¿A casa?». Ella soltó una carcajada amarga. «¿Dónde está mi casa ahora? ¿En ese piso donde todo me recuerda a ti? ¿O quizás me ofrezcas un trío?». Caroline resopló, y el sonido acabó por sacar a María de sus casillas. Cogió una copa de vino de la mesa y la lanzó contra la pared. Gotas rojas se esparcieron por el pálido papel pintado como salpicaduras de sangre. «¡Estás loca!», chilló Caroline, rebotando hacia un lado. «Sí, estoy loca», gritó María. «¿Qué esperabas? ¿Que aceptaría tranquilamente que una chica me robara a mi marido?». «Yo no robé a nadie», replicó Caroline con brusquedad.
Él vino a mí por su cuenta. Fue él quien buscó encuentros. Él mismo me dijo que ya no le quería, que llevaba mucho tiempo viviendo por costumbre. Cada una de sus palabras golpeó como una bofetada. María miró a su marido, esperando que lo negara todo, que dijera que era mentira. Pero Gabriel guardó silencio, y ese silencio habló más que cualquier palabra. Llamaron a la puerta. Los tres se quedaron paralizados. «¿Señora Rodríguez?», fue la voz de un vecino. «¿Se encuentra bien? He oído gritos». «Todo está bien, doña Elvira», contestó Carolina apresuradamente. Solo estaba viendo una película emotiva. María sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Ni siquiera intentó secárselas, que vieran, que supieran lo que le habían hecho. «Me voy», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Pero este no es el final, Gabriel. Aún te arrepentirás». Una vez fuera, ella no sabía a dónde ir. Sus pies la llevaron sola hasta la casa de Isabela. Su amiga abrió la puerta y, al ver su estado, la dejó entrar sin más. «¿Tía María?», sonó la voz de una niña. La pequeña Marisol se asomó a su habitación. «Marisol, cariño, vete a jugar a tu cuarto», dijo Isabela en voz baja. «La tía María y yo tenemos que hablar». Se sentaron en la cocina y María, entre sollozos, habló de todo: la vigilancia, el piso, Caroline, las palabras que había dicho. Isabel la escuchaba en silencio, apretando de vez en cuando su mano para apoyarla. «¿Qué voy a hacer ahora?», preguntó María cuando por fin se le secaron las lágrimas. «Te quedarás conmigo esta noche», dijo Isabela con firmeza. «Y mañana pensaremos qué hacer a continuación. Lo importante es que no estés sola». Aquella noche, tumbada en el sofá del salón de Isabela, María oía la lluvia que empezaba a caer fuera. Las gotas tamborileaban en el alero como si marcaran el ritmo de su vida rota. El teléfono de su bolso vibraba con mensajes y llamadas de Gabriel, pero ella no contestaba. ¿Qué podía decir él para arreglar lo que había pasado? ¿Qué palabras podrían pegar de nuevo la confianza rota? La mañana recibió a María con un techo desconocido y los sonidos del piso de otra persona. En algún lugar de la cocina, Isabela estaba preparando el desayuno, con el tintineo de los platos y el chisporroteo de la mantequilla en una sartén. Los niños seguían durmiendo y en el silencio previo al amanecer, cada sonido parecía especialmente nítido. María se sentó en el sofá, sintiendo que le dolía todo el cuerpo tras una noche incómoda. El teléfono que tenía al lado mostraba 27 llamadas perdidas y 32 mensajes sin leer. Los hojeó lentamente sin abrirlos. «Lo siento. Hablemos. Te lo explicaré. Contéstame, por favor». El último mensaje llegó a las 4 de la mañana. «Estoy debajo de la casa de Isabela. Necesito verte». «¿Estás despierta?». Isabela se asomó a la habitación con una taza de café en las manos. «Ha estado abajo toda la noche. Acaba de salir hace una hora». María asintió, aceptando la taza caliente. El café era fuerte y dulce, como a ella le gustaba. Isabela siempre se acordaba de esas pequeñas cosas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó su amiga sentándose a su lado. «Tengo que volver a casa». María sorbió su café. «No puedo esconderme en tu casa para siempre». «Sí puedes», objetó Isabela. «Quédate todo el tiempo que necesites. Los niños se alegrarán». Pero María negó con la cabeza. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la realidad. Con Gabriel, con su vida en común, que ahora se desmoronaba. Después de desayunar, recogió sus pertenencias, las pocas cosas que llevaba consigo de ayer, y se dirigió a casa. La calle de la mañana estaba desacostumbradamente desierta. María caminó despacio, retrasando el momento de su regreso. Por el camino se encontró con una vecina que la saludó y luego desvió la mirada. Al parecer, los rumores ya habían empezado a correr por el bloque. Un camión familiar estaba aparcado frente a su casa. Gabriel estaba sentado en los escalones de la entrada con la cabeza apoyada en las manos.
Cuando oyó sus pasos, se levantó de un salto. María, tenía la voz ronca por la noche en vela. Te estaba esperando. Ya me he dado cuenta, dijo ella caminando junto a él hacia la puerta de entrada. 27 llamadas perdidas es un poco intrusivo, ¿no crees? La siguió escaleras arriba. Todo en el piso seguía exactamente igual que ayer por la mañana. La taza sin terminar en el fregadero, la cama sin hacer, su camisa en el respaldo de la silla. Una mañana normal de un día normal, solo que ahora todo era diferente. Tengo que explicar, comenzó Gabriel, de pie en la puerta de la cocina. Lo que dijo Caroline no es tan sencillo. ¿Qué tiene de complicado? María empezó a recoger mecánicamente los platos sucios para mantener las manos ocupadas. Conociste a una chica joven y guapa, te enamoraste, decidiste empezar una nueva vida. Todo es bastante trivial, supongo. No, escucha, dio un paso adelante. Estoy confundido. Estos últimos meses han sido muy duros. El miedo constante a que nos cojan, a que nos deporten, la responsabilidad por el negocio, por ti, por mí. Se dio la vuelta bruscamente, casi dejando caer su plato. No tienes que fingir que pensabas en mí cuando te acostaste con ella. Gabriel se desplomó en su silla, rodeándose la cabeza con los brazos. No pretendía hacerte daño, simplemente pasó. ¿Sucedió? María soltó una carcajada amarga. ¿Accidentalmente alquilaste su piso? ¿Accidentalmente compraste vino? ¿Accidentalmente me mentiste durante meses? El ruido de un plato al romperse hizo que ambos se sobresaltaran. Los trozos se esparcieron por el suelo y uno de ellos rozó el tobillo de María. Vio caer una pequeña gota de sangre al suelo de baldosas y se sintió extrañamente entumecida. Hablemos con calma. Gabriel cogió una toalla y se la puso en la herida. Tenemos que decidir qué hacer a continuación. María se apartó, sin dejar que la tocara. ¿Qué hay que decidir? No podemos divorciarnos oficialmente, no tenemos papeles, no podemos dividir la propiedad, está todo alquilado. Ni siquiera podemos separarnos humanamente porque vivimos como fantasmas en un país extranjero. Puedo dejarte algunos ahorros, dijo en voz baja. Algo del dinero del negocio. Tendrás algo para vivir al principio. ¡Qué generoso! Empezó a recoger los fragmentos del suelo, ignorando el dolor de su pierna cortada. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Mudarte con ella? ¿Construir una nueva vida con una joven mientras yo intento sobrevivir con tus limosnas? María, basta. Había irritación en su voz. Estoy intentando encontrar una salida a esta situación. Intento hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Se enderezó, apretando los fragmentos en la mano. Lo correcto sería no traicionar a la mujer que pasó por todo contigo, que te apoyó cuando no teníamos un céntimo, que lo arriesgó todo trabajando ilegalmente para que pudieras empezar tu negocio. Gabriel guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Al otro lado de la ventana comenzaba un nuevo día. Se oían las voces de los vecinos, el ruido de los coches, los gritos de los comerciantes del mercado. La vida ordinaria continuaba como si nada hubiera pasado. Me voy, dijo finalmente. Cojo mis cosas y me voy. El piso está pagado otros 3 meses por adelantado. Tendrás tiempo para decidir qué hacer a continuación. María lo observó caminar por el piso, recogiendo ropa, papeles, algunas cosas pequeñas. Cada movimiento resonaba con dolor, como si estuviera arrancando pedazos de su vida en común. Quitó de la pared una fotografía de ellos juntos en Venezuela, jóvenes y felices. Aquí metió en su bolso el jersey favorito que ella le había regalado las pasadas Navidades. Cogió el cargador del móvil. Supongo que Carolina no tenía el adecuado. Cuando terminó, el piso parecía vacío, aunque a primera vista casi nada había cambiado. Las mismas cortinas en las ventanas, las mismas tazas de té en el armario, los mismos geranios en el alféizar.
solo que ahora todas esas cosas parecían ajenas, como decorados de un teatro abandonado. «Llamaré en un par de días», dijo Gabriel, de pie en la puerta con su bolso en la mano. «Tendremos que discutir los detalles». «No llames», le interrumpió María. «No vuelvas a llamar». La puerta se cerró y se quedó sola en el piso que había sido su hogar hasta ayer. El olor de su colonia aún flotaba en el aire y su taza favorita, con el asa desconchada, estaba sobre la mesa de la cocina. María miró su reflejo en la ventana. Una mujer cansada, con los ojos enrojecidos por el llanto y mechones grises en el pelo oscuro. 37 años, ilegal en un país extranjero, sin marido, sin futuro. Las semanas siguientes se convirtieron para María en una serie interminable de días grises. Seguía yendo a trabajar a la tienda, atendiendo a los clientes, colocando la mercancía, pero lo hacía todo como con el piloto automático. Lucía notó el cambio en su empleada, pero guardó un delicado silencio. Las noticias vuelan en un barrio pequeño. Por las noches María volvía al piso vacío donde todo le recordaba a Gabriel. No podía dormir en la cama que compartían y se mudaba al sofá del salón. También estaba acostumbrada a cocinar para dos. Ahora había largos periodos de comida sin tocar en la nevera antes de que empezara a estropearse. Isabela venía todos los días, traía comida casera, intentaba hacer hablar a su amiga, pero María solo movía la cabeza y cenaba mecánicamente. Un día, Isabela trajo a los niños, con la esperanza de que su presencia disipara la pesada atmósfera de la casa. «Tía María». Marisol se subió a su regazo con un álbum de dibujos. «Mira lo que he dibujado». El dibujo mostraba un arco iris de colores brillantes y unas personitas sonrientes debajo. María intentó sonreír, pero no le salió natural. «Es muy bonito, cariño», dice acariciando la cabeza de la niña. «¿Por qué ahora siempre estás triste?», preguntó Diego, que estaba montando un constructor en el suelo. «¿Y por qué ya no viene el tío Gabriel?». Isabel lanzó una mirada de advertencia a su hijo, pero ya era demasiado tarde. María sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. «Es hora de que los niños hagan los deberes», dijo Isabela rápidamente, recogiendo sus juguetes. «Volveremos mañana, ¿vale?». Cuando se marcharon, María se quedó un buen rato junto a la ventana, mirando la calle. La gente iba de un lado para otro, parejas cogidas de la mano, madres que llevaban a sus hijos del colegio a casa. Una vida corriente en la que ella ya no tenía cabida. En el trabajo, intentaba mantener la compostura, pero a veces se quebraba. Una vez tiró una caja entera de conservas porque creyó ver a Gabriel a través de la ventana. Otra vez se echó a llorar delante de un cliente que le pidió un café, el que a él le gustaba. Cada vez con más frecuencia, Lucía empezó a asignarla a trabajar en la trastienda, lejos de las miradas de los clientes. Allí, entre cajas y cajas, María se sentía más tranquila. El trabajo metódico de clasificar la mercancía la ayudaba a no pensar. El dinero que Gabriel había dejado yacía intacto en un sobre. No se atrevía a gastarlo, le parecía el pago de una traición. En lugar de eso, empezó a ahorrar dinero en todo. Compraba los alimentos más baratos, se negaba a comprar ropa nueva, dejaba de usar agua caliente para ahorrar en las facturas. Una noche llamaron a la puerta. En el umbral estaba una vecina, una anciana del 5º piso. «Señora María», empezó con cautela, «me he enterado de que ahora está sola. Tengo un conocido que busca una empleada doméstica. ¿Le interesaría? Es un ingreso extra». María negó con la cabeza. «Gracias, pero no puedo, no tengo papeles». «Oh, cariño», asintió comprensiva la vecina. «Pero piénsalo bien. Mi conocida es una buena mujer, no te pedirá papeles». Cuando la vecina se marchó, María se quedó sentada en la cocina durante largo rato, mirando su reflejo en la ventana oscurecida. Nunca pensó que a los 37 años se encontraría en una situación así, sola, sin papeles, dependiente de la compasión de los demás.
La llamada de Isabela se acercó al anochecer. María, la voz de su amiga sonaba preocupada. Mi hermano busca un empleado para su empresa. Conoce tu situación y está dispuesto a ayudarte. Es un trabajo decente, en una oficina. Isabela, sabes que sin papeles... Él lo entiende, interrumpió su amiga. Mira, no puedes esconderte en este piso para siempre. Tienes que seguir adelante. María miró alrededor de la cocina. Los platos sucios en el fregadero, la flor marchita en el alféizar de la ventana, los estantes vacíos de la nevera. Quizá Isabela tuviera razón. ¿Cuándo? Preguntó tras una larga pausa. Mañana a las 10. Te recogeré e iremos juntas. Aquella noche María se durmió en su cama y en la de Gabriel por primera vez en mucho tiempo. Soñó con Venezuela, con la casa de su madre, con un gran jardín donde jugaban de niños. En el sueño todo era sencillo y claro, sin traiciones ni dolor, solo el viento cálido y el olor de los árboles en flor. Por la mañana tardó mucho en elegir qué ponerse. La mayoría de sus ropas eran viejas y andrajosas. Gabriel y ella siempre habían ahorrado dinero para los días de vacas flacas. En el fondo de su armario había un vestido azul oscuro que había comprado en Venezuela. Estaba un poco arrugado, pero después de plancharlo quedaba bien. Isabela llegó en el momento justo, lanzó una mirada crítica a su amiga y sacó un pintalabios del bolso. «Toma», le dijo, «y peínate bien. Vas a una entrevista de trabajo, no a un funeral». La oficina del hermano de Isabela estaba en el distrito financiero de la ciudad, un lugar en el que María nunca había estado. Altos edificios de cristal, gente con trajes de negocios, coches caros en aparcamientos, todo aquello le parecía otro mundo. Antonio Reyes era más joven de lo que ella había imaginado. Un hombre alto de unos 40 años, de ojos amables y canas claras en las sienes. Les recibió en un despacho amplio y luminoso que olía a café y muebles de cuero. «Isabela me ha hablado mucho de usted», dijo, señalando a María una silla. «Siéntate, creo que tenemos mucho de qué hablar». Antonio demostró ser un oyente atento. No interrumpió a María mientras contaba su historia, solo asintió de vez en cuando y tomó notas en su cuaderno. María se ajustaba el cuello del vestido de vez en cuando, pues se sentía incómoda en un entorno desconocido. «Así que tienes experiencia con el papeleo», dijo él cuando ella terminó de contarle su trabajo en Venezuela. «Eso está bien. Solo necesitamos a alguien que procese facturas y mantenga la base de datos de clientes». María apretó nerviosamente las manos sobre el regazo. «Pero no tengo los papeles. No puedo...» «Escucha». Antonio se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Conozco tu situación. Isabela me lo ha contado todo, y estoy dispuesto a ayudarte. No estarás oficialmente en nómina, pero el trabajo y la paga serán reales». Miró a Isabela, que estaba sentada a su lado, y sonrió alentadora. «¿Cuándo podemos empezar?», preguntó María tras una breve pausa. «Por lo menos mañana», sonrió Antonio. «Te enseñaré la oficina». La pequeña empresa de transportes de Antonio ocupaba media planta de un moderno centro de negocios. El amplio espacio abierto estaba dividido en varias zonas por mamparas de cristal. Los empleados, eran unos 15, trabajaban con ordenadores, hablaban por teléfono o discutían algo en la máquina de café. «Este será tu puesto de trabajo», señaló Antonio a un escritorio junto a la ventana. «El ordenador está preparado, con todos los programas necesarios instalados. Los impresos y formularios están en el cajón de arriba. Marta, nuestra jefa de oficina, te lo enseñará y te lo explicará todo». Marta resultó ser una mujer de mediana edad, de rostro amable y alegres arrugas alrededor de los ojos. Enseguida tomó a María bajo su tutela, explicándole con detalle todos los pormenores del trabajo. «No te preocupes», le dijo, dándose cuenta de la confusión de María ante el ordenador. «Todos los programas son muy sencillos. En una semana serás capaz de entenderlos con los ojos cerrados».
El día pasó volando. María aprendió a trabajar con la base de datos, rellenó formularios de prueba, conoció a sus compañeros. Todo le resultaba desconocido: los muebles de la oficina, el aire acondicionado, las sonrisas amables de los empleados. Era un mundo diferente, distinto de la pequeña tienda de Lucía o de su vida anterior en Venezuela. Por la noche, mientras recogía sus cosas, vio una nota en el escritorio: vuelva mañana a las 9 y no olvides el código de vestimenta. Todos llevamos algo azul los viernes. Tradición. Marta. En casa, María no pudo dormir durante mucho tiempo. Los acontecimientos del día se repetían en su cabeza, mezclados con recuerdos de su vida pasada. Recordaba lo feliz que había sido Gabriel cuando compró su primer camión, cómo había hecho planes para el futuro. Ahora ella también tenía la oportunidad de empezar de cero. Por la mañana se puso el mismo vestido azul oscuro. No había más prendas azules en su armario. Marta la recibió en el trabajo con una taza de café y un bollo recién hecho. «Me he dado cuenta de que ayer no comiste nada», le dijo. «No funciona así. Todos en nuestra oficina almuerzan a su hora». Poco a poco, María empezó a acostumbrarse al nuevo ritmo de vida. El trayecto matutino en metro hasta la oficina, el papeleo, las comidas con los compañeros en la pequeña cafetería de la planta baja, el cansancio vespertino, todo ello creaba una nueva realidad en la que no había lugar para recuerdos amargos. Antonio la visitaba a menudo, revisaba su trabajo, le daba consejos. Resultó ser un supervisor atento, se daba cuenta de cualquier error, pero nunca levantaba la voz, explicaba pacientemente los momentos incomprensibles. A veces se quedaban después del trabajo, discutiendo casos difíciles con documentos. «Eres buena en esto», le dijo una vez, repasando los informes que ella había preparado. «Entiendes las cosas al vuelo». María sintió que se ruborizaba ante el elogio. A menudo sentía una extraña excitación en su presencia, que ella atribuía al estrés laboral. Pasó un mes. María ya se desenvolvía con soltura en sus tareas, conoció a todos los empleados, incluso empezó a ir a almuerzos conjuntos con ellos. Marta se convirtió en su mejor amiga. A menudo charlaban tomando café, comentando las novedades de la oficina y compartiendo recetas. Una mañana, al llegar al trabajo, encontró un ramo de flores en su mesa, pequeño pero muy bonito. Llevaba una tarjeta que decía: «Gracias por un gran trabajo. A.R.». «¡Oh, flores del jefe!», exclamó Marta al pasar. «Sabes, nunca antes había regalado flores a las empleadas». María sintió que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. Puso el ramo en un jarrón que había traído de la cocina, y durante todo el día recibió miradas curiosas de sus colegas. Por la tarde, cuando todos se habían marchado, Antonio entró en el despacho. «¿Te han gustado las flores?», le preguntó sentándose en el borde de la mesa. «Sí, mucho», respondió ella, intentando parecer tranquila. «Gracias». María se quedó en silencio, como si estuviera eligiendo sus palabras. «Sé que has pasado por un momento difícil, y quizá no sea el momento adecuado, pero me gustaría invitarte a cenar. No como un superior invita a un subordinado, sino como un hombre invita a una mujer». Ella lo miró, sin saber qué decir. Imágenes pasaron por su mente: Gabriel, Caroline, sus vidas arruinadas. Pero aquí y ahora había otro hombre mirándola con genuino interés y preocupación. «Ya», empezó ella, pero él la interrumpió suavemente. «No respondas de inmediato. Piénsalo bien. Tenemos tiempo suficiente». Él se marchó y ella permaneció sentada a la mesa largo rato, mirando las flores y tratando de ordenar sus sentimientos. Su teléfono vibró. Había un mensaje de Isabela. «¿Qué tal el día? Ven esta noche. Tenemos que hablar». María caminó hacia Isabela, reflexionando sobre las palabras de Antonio. El aire de la noche se llenó de los olores de la cena cocinándose desde las ventanas abiertas. La música sonaba en alguna parte.
Se oían risas en el patio de recreo. Una tarde cualquiera en su barrio, pero a ella todo le parecía diferente después de la conversación de esta noche. Isabela la recibió en la puerta con expresión preocupada. «Entra rápido», le dijo mirando a su alrededor. «Tenemos que hablar». El piso estaba desacostumbradamente silencioso. Los niños ya dormían. En la mesa de la cocina había 2 tazas de té caliente y un plato de galletas. «¿Has oído las noticias?», preguntó Isabela en cuanto se sentaron. «¿Qué noticias?». «Sobre Gabriel». Isabela removió el té con una cuchara, evitando mirar a su amiga a los ojos. «Le detuvo la policía, anoche». María sintió que se enfriaba por dentro. «¿Qué pasó?». «Un control rutinario de identidad en la carretera. Pararon su camión, le pidieron el carnet. Sabes que todos sus papeles son falsos». Isabela hizo una pausa. «Se llevaron el coche. A él también lo detuvieron, pero por algún milagro logró evitar la deportación. Creo que pagó un gran soborno». María se quedó callada, mirando fijamente su taza de té. Se imaginó a Gabriel delante de los policías, obligado a salir del coche, esposado. «¿Y los otros coches?», preguntó finalmente. «Todos han sido confiscados, toda su pequeña flota de coches. Dicen que está completamente arruinado». Me vinieron recuerdos a la cabeza. Lo orgulloso que estaba Gabriel de sus coches, cómo había planeado ampliar el negocio, cómo había soñado con tener su propia empresa de transportes. Todo se vino abajo en un instante. «¿Y Caroline?». Esa pregunta surgió sola. Isabela sonrió. Se fue, por supuesto. En cuanto se enteró de que no habría más dinero, dicen que ya se ha mudado de ese piso. Extrañamente, María no sintió ninguna satisfacción ante esta noticia, solo hastío y una especie de tristeza ensordecedora por el hombre que una vez había formado parte de su vida. «Sabes», continuó Isabela, «quizás sea lo mejor. Ahora tienes un buen trabajo, en un lugar decente, y él eligió su propio camino». María pensó en las flores de la mesa de hoy, en la proposición de Antonio. La vida estaba mejorando de verdad, pero de algún modo la noticia de Gabriel seguía tocándole la fibra sensible. «Antonio me ha invitado a cenar», se dijo de repente. Isabela se sobresaltó. «¿En serio? ¿Y qué le has dicho?». «Todavía nada. Me ha dicho que me lo piense». «¿Qué hay que pensar?». Isabela rellenó su té. «Antonio es un buen hombre, de fiar. No es como otros». María sabía que su amiga tenía razón. En el mes que llevaba trabajando allí, había llegado a conocer a Antonio como una persona atenta y cariñosa. Nunca levantaba la voz, siempre dispuesto a ayudar, capaz de escuchar. Sin embargo, algo la detuvo. «No estoy preparada», dijo en voz baja. «Es demasiado pronto». «Escucha». Isabela le cogió la mano. «No puedes vivir en el pasado para siempre. Gabriel te traicionó, olvidó todo lo que habéis pasado juntos, y ahora también está en bancarrota. Tienes que pensar en ti». En ese momento se oyó un ruido fuera. Se asomaron a la ventana. Gabriel estaba de pie en la entrada, demacrado, con la ropa arrugada. Intentaba abrir la puerta, pero evidentemente estaba borracho y no conseguía meter la llave en la cerradura. «Justo lo que necesitamos», murmuró Isabela. «¿Llamamos a la policía?». «No». María negó con la cabeza. «No es necesario, ya ha sufrido bastante». Observaron cómo Gabriel por fin lograba abrir la puerta y entraba en el portal. Unos minutos más tarde oyeron pasos en las escaleras y luego un golpe en la puerta del piso de María, un piso más arriba. «No abras», dijo Isabela. «Déjala ir». Pero María ya se estaba poniendo la chaqueta. «Tengo que subir, al menos averiguar qué ha pasado». «¿Estás loca? ¿Después de todo lo que ha hecho?». «Exactamente después de todo», respondió María. «Quiero mirarle a los ojos. Tal vez entonces pueda por fin dejar atrás el pasado». Mientras subía las escaleras, oyó que Gabriel seguía aporreando la puerta de su antiguo piso.
El sonido resonaba en la entrada y tenía algo de desesperación. «Deja de llamar», le dijo mientras subía al rellano. «Despertarás a los vecinos». Se dio la vuelta. Tenía la cara hinchada por las lágrimas o el alcohol, y en sus ojos se leía tal dolor que María dio involuntariamente un paso atrás. «María», le temblaba la voz. «Lo siento, lo he estropeado todo, lo he estropeado todo, lo he perdido todo». Caroline se fue en cuanto supo lo de los coches. Dijo que no saldría con un perdedor. «¿Y viniste a mí? ¿Ahora que estás sola?» María sintió que la ira crecía en su interior. «¿Qué es lo que quieres? ¿Que me apiade de ti? ¿Que te dé cobijo?» Gabriel se deslizó por la pared, tapándose la cara con las manos. «No sé. Es que no sé qué hacer ahora. Sin ti, todo fue cuesta abajo. Eras mi ancla, mi apoyo. Y me traicionaste», dijo en voz baja, pero cada palabra golpeó como una bofetada en la cara. «Te cambié por una joven buenorra que te dejó en cuanto te quedaste sin dinero. ¿No es eso lo que soñabas?» «Fui un tonto», levantó los ojos llorosos hacia ella. «Un tonto egoísta y ciego. Por favor, dame otra oportunidad. Te lo compensaré». María le miró. El hombre al que una vez había amado más que a la vida, con el que había compartido todas sus alegrías y penas, con el que había soñado envejecer. Ahora estaba ante ella un borracho miserable que lo había perdido todo, su dinero, su dignidad y su amor. «Vete», le dijo con firmeza. «Vete y no vuelvas. No puedo perdonarte. No quiero perdonarte. Me has hecho demasiado daño. María, por favor». «No», se volvió hacia las escaleras. «Adiós, Gabriel. Espero que encuentres tu camino, pero sin mí». A la mañana siguiente, María se despertó con una sensación de ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. El encuentro de ayer con Gabriel, en lugar de alterarla, parecía liberarla de sus últimas dudas. Había elegido cuidadosamente su atuendo, una blusa azul claro que había comprado recientemente en rebajas y una estricta falda negra. Su pelo, habitualmente recogido en un sencillo moño, estaba suelto y ondulado. El espejo reflejaba a una mujer diferente, segura de sí misma, preparada para el cambio. Había un murmullo inusual en la oficina. Marta la saludó con un susurro excitado. «Tenemos una inspección de Hacienda. Están comprobando todos los documentos, interrogando a todos los empleados». A María se le aceleró el corazón. Se quedó inmóvil en su mesa, sin saber qué hacer. En el despacho de Antonio se veían extraños con trajes estrictos. Estaban revisando carpetas, anotando algo. «No te preocupes», dijo una voz tranquila detrás de mí. Era la de Antonio. «Lo tengo todo controlado. Ve al archivo y quédate allí hasta que te llame». El archivo estaba en el otro extremo del despacho, una pequeña habitación llena de estanterías con documentos. María se quedó allí sentada, escuchando las voces apagadas al otro lado de la puerta. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Al cabo de 2 horas, la puerta se abrió. Antonio parecía cansado, pero sonrió. «No pasa nada. Ya se han ido». «Lo siento», dijo María, bajando los ojos. «Podría meterte en problemas». «No te disculpes». Tomó asiento junto a ella en una vieja silla de oficina. «Sabes, hace tiempo que quería decirte, para mí no eres solo una empleada. En ese momento apareció Marta en la puerta. «Antonio, te llama un cliente de Medellín. Es urgente». Él suspiró. «¿Hablamos esta noche? He hecho una reserva en un restaurante». María asintió, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. Durante todo el día trabajó como un rayo, mirando el reloj de vez en cuando. Sus compañeros hablaban de la inspección de la mañana, pero ella apenas les oía. Su mente daba vueltas a la noche. A las 6, cuando la oficina empezaba a vaciarse, Antonio se acercó a su mesa. «¿Lista?»,
El restaurante resultó ser un establecimiento pequeño pero acogedor en el casco antiguo de la ciudad. La música en directo sonaba suavemente, las velas parpadeaban en las mesas. Se sentaron en una mesa en un rincón con vistas a la antigua plaza. «Vengo aquí a menudo», dijo Antonio cuando el camarero trajo el menú. «Es un buen sitio para pensar». «¿En qué piensas?», preguntó María, escrutando su rostro a la suave luz de las velas. «Últimamente, en ti». La miró fijamente a los ojos. «Conozco tu historia, sé por lo que has pasado, y admiro tu fortaleza». María sintió que se ruborizaba. ¿Qué fuerza es esa? Solo intentaba sobrevivir. «No, es fuerza exactamente», le cubrió la mano con la suya. «No te has derrumbado, no te has amargado. Encontraste la fuerza para empezar de nuevo». En ese momento, un grupo de personas entró en el restaurante. María se giró al oír el ruido y se quedó helada. Caroline estaba entre los que entraban. Seguía tan guapa como siempre, pero ahora la acompañaba un hombre mayor con un traje caro. Antonio se fijó en su mirada. «¿La conoces?» «Es la única», respondió María en voz baja. «La amante de mi ex marido». Él le apretó más fuerte la mano. «¿Quieres irte?» «No», negó con la cabeza. «Sabes, de repente me di cuenta de que no me importa. Ella, Gabriel, todo eso, ya no importa». «¿Qué importa?», preguntó en voz baja. «El presente», María sonrió. «Lo que está pasando ahora». Hablaron hasta que cerró el restaurante. Antonio habló de su vida, de cómo había montado el negocio, de cómo había pasado por un divorcio hacía 5 años. María compartió recuerdos de Venezuela, de su familia, de los sueños que una vez tuvo. Cuando salieron, empezó a llover. Antonio abrió el paraguas y caminaron lentamente por los adoquines mojados, apretados el uno contra el otro. «¿Sabes?», dijo deteniéndose bajo una vieja farola. «No tengo prisa. Tendremos todo el tiempo que necesites». Mary le miró. Las gotas de lluvia brillaban en su pelo gris, sus ojos refulgían de calidez. Se puso de puntillas y le besó ligeramente. En ese momento sonó una sirena de policía en algún lugar a lo lejos. María se estremeció, el viejo reflejo de un inmigrante ilegal. Antonio la abrazó más fuerte. «No tengas miedo, estoy aquí contigo». La lluvia arreciaba, pero no tenían prisa por marcharse. Este momento parecía demasiado importante, demasiado frágil. En algún lugar de la ciudad, Gabriel estaba tratando de recoger los pedazos de su vida destrozada. Caroline estaba buscando un nuevo patrón, pero aquí y ahora solo existían ellos dos bajo la lluvia. «Vámonos», dijo finalmente Antonio. «Te llevaré a casa». María asintió, apretando más fuerte su mano. No sabía qué le depararía el mañana. No sabía si algún día conseguiría los papeles y dejaría de temer a la policía. No sabía en qué acabaría su relación con Antonio, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza, cálida y viva, como su mano en la suya.